La celebración de las fiestas patrias para este año ha generado controversia entre el gremio magisterial y las autoridades de educación por varios motivos. Para hablar sobre ello nos acompaña el profesor Daniel Esponda del Colegio Profesional Unión Magisterial de Honduras, COPRUM. Profesor, ¿se debe de celebrar el mes patrio bajo esta modalidad o estas condiciones? Buenas noches. Buenas noches. En primer lugar, la patria se debe enaltecer en todo momento. Pero los desfiles y las celebraciones son motivos de alegría. Y en estas circunstancias donde el país alcanza casi los 2.000 muertos por COVID-19, nos parece que no es momento para hacer fiestas ni para hacer celebraciones. Este debe ser un espacio más bien de recogimiento y de un profundo proceso de análisis en el núcleo familiar para reconocer las diferencias que tenemos, pero más que las diferencias son las debilidades que tenemos como país. Me parece que las declaraciones del viceministro Menocal están fuera de lugar, son falaces. ¿Cómo es posible que nos pidan hacer cosas desde nuestras casas, que lo tengamos que transmitir de manera electrónica, si el decreto 60/2020 todavía no ha sido ejecutado? Y en función de eso, los padres, las madres de familia y nosotros los docentes desde nuestros propios bolsillos estamos financiando el sistema educativo. Si el gobierno de la República de verdad quisiera enaltecer los valores patrióticos, los valores de nuestros padres y madres fundadoras de la patria, el 15 de septiembre en cadena nacional, en vez de estar obligando a los niños y a las niñas a pasar cosas de la intimidad de sus hogares, porque transmitir desde los hogares de los niños, de las niñas es literalmente introducirse en la intimidad de los hogares de cada uno de nuestros educandos, que eso el mismo Código de Familia y la Niñez no lo permite, lo pone en categoría prácticamente de un delito. Lógicamente tiene otras connotaciones si tiene permiso de los padres, pero esto es prácticamente una exigencia. Si realmente el gobierno quiere hacer patria y quiere enaltecer esos valores que hemos dicho, deberían de hacer una jornada nacional de rendición de cuentas, que nos digan a dónde está el dinero para la lucha contra la pandemia del COVID-19, que nos digan dónde está el dinero para ejecutar el decreto 60/2020 que contempla internet gratuito para la comunidad estudiantil, transmisión de actividades académicas, es decir, de clases a través de la radio y la televisión, dónde está el dinero de las cartillas de autoformación y sobre todo que nos digan dónde está el dinero del fondo FID, que es un fondo que se creó en el año 2014, que todos los años se alimenta con el 1% de las compañías de telecomunicaciones y las compañías que venden servicios de internet. El año pasado cerró en 600 millones de lempiras. Yo creo que este es un tema delicado. Nuestra sociedad está viviendo un periodo de luto muy grave. Creo que no hay familia hondureña que no tenga un contagiado de COVID-19 y muchísimos compatriotas han muerto. Estamos pasando por la peor crisis económica de nuestra historia, que vale la pena señalar que ya veníamos en una crisis terrible, pero el COVID-19 sin duda que la ha profundizado aún más. Y yo estoy seguro, y lo dice la ciencia, lo dice la academia, lo dice el sector salud, esta reapertura nos va a traer un nuevo rebrotes, como lo vivieron los franceses, como lo vivieron los italianos, como lo vivieron los españoles, como lo están viviendo los estadounidenses. Nuestro país realmente se encuentra en una terrible crisis humanitaria, y no solamente por la pandemia del COVID-19, también a raíz de la incapacidad de nuestros gobernantes para tomar decisiones atinadas y por otro lado para manejar los recursos empobrecidos de este país con manos limpias. Profesor, también es importante señalar de que no hay una luz clara todavía en relación al año escolar. No, y además de eso es que usted escucha que esto que propone la Secretaría de Educación es prácticamente un abstracto, es un discurso cantinflesco, no hay instrucciones claras, no hay un oficio donde diga claramente qué es lo que hay que hacer. Y mire, yo creo que lo más importante de todo esto, yo lo vengo diciendo desde que comenzó la pandemia, es generar certidumbre en la población. Y los datos que nos ha arrojado el Observatorio de la Calidad de la Educación de la Universidad Pedagógica nos dice que a través de la educación remota que estamos ejecutando hemos llegado alrededor del 70 y pico % de nuestros estudiantes. A nosotros nos encantaría que en vez de estar hablando de esta celebración, que insisto está fuera de lugar, nos digan a dónde está el plan de rescate
de la matrícula de primer grado, porque a mí eso como educador me preocupa muchísimo. Comprobado está que los niños, y sobre todo las niñas que se van de la escuela, no vuelven a la vida académica. Nos encantaría ver una propuesta del gobierno de un plan de rescate de los casi 500,000 niños que estaban excluidos del sistema educativo antes de la pandemia, y que nos digan cómo vamos a ir a buscar a ese 30 y pico % que no se ha podido conectar porque no tiene dinero ni siquiera para comer, peor para conectarse a internet. Yo creo que esos temas son los que hay que discutir, y esos temas deberían de servir el 15 de septiembre. Si quieren enaltecer, por ejemplo, la memoria de Francisco Morazán, uno de los padres fundadores de la patria, deberíamos de estar garantizando recursos para fortalecer el sistema educativo, así como lo hizo él cuando trabajaba en la alcaldía de Tegucigalpa, que puso un impuesto extra a los ricos para financiar la escuela. Y por otro lado, que me parece a mí que eso debería ser el centro de la discusión de los círculos académicos, es qué vamos a hacer en el año académico 2021, porque sin duda que va a representar unos retos más grandes y más fuertes que los que veníamos viviendo antes de la pandemia del COVID-19, que por cierto, nuestro sistema antes del COVID-19 ya se encontraba en condiciones precarias. De acuerdo. Profesor, ¿qué sugerencias puede hacer para recuperar el tiempo perdido por la pandemia? Mire, en primer lugar, yo creo que hay que tomar en cuenta que preservar la vida de nuestros educandos y haber suspendido las actividades académicas presenciales, me parece a mí que no se le puede llamar pérdida de tiempo, pero sí necesitamos optimizar y sobre todo necesitamos garantizar el derecho a la educación. ¿Por qué? Porque el gobierno, el Estado de Honduras, es el responsable de garantizar el derecho a la educación. Y mire, los datos que nos arrojan los entendidos en este tema nos dicen que casi 500,000 de hondureños y de hondureñas en edad escolar están excluidos del sistema educativo por una o por otra razón. Y yo creo que es importante hacer valoraciones de qué era lo que teníamos antes del COVID-19. Se invierten cantidades millonarias en programas que no tienen buenos resultados. Me refiero a programas que el Estado los ejecuta a través de ONG. Yo creo que ese dinero se debe volver a centralizar y debemos de hacer sobre todo un proceso donde traigamos a todos los niños y a las niñas al sistema educativo. Segundo, debemos de hacer un plan para nivelar las competencias de nuestros educandos, porque vamos a tener un problema cuando volvamos a los centros educativos. Posiblemente encontremos unos estudiantes que están más avanzados que otros y vamos a necesitar un programa remedial para lograr nivelar ese proceso. Y hay un tema que poco se ha discutido, que a mí me preocupa muchísimo, que yo lo vengo planteando desde hace tiempo, el tema del trabajo educativo social de los estudiantes de último año. Yo planteé una propuesta donde planteaba que debía de volcarse el trabajo educativo social a la lucha contra el COVID-19. Los estudiantes de último año pudieron haber sido monitores en una aplicación. Y digo esto recordando lo que teníamos anteriormente, porque el Estado de Honduras se comprometió que para el año 2015 debíamos de tener una plataforma de la Secretaría de Educación para ir profundizando el desarrollo de actividades académicas virtuales. Imagínense que si hubiéramos puesto a todos los estudiantes de último año a monitorear el núcleo familiar de su comunidad educativa. Doy un ejemplo rápido. En el Técnico Honduras tenemos casi 3,000 estudiantes. Alrededor de unos 300 de esos estudiantes están en último año. Esos 300 estudiantes de manera remota, es decir, desde su teléfono, podrían preguntarle una vez por semana o 2 veces por semana si hay alguien que no se está protegiendo, si conoce las medidas de bioseguridad, si alguien tiene síntomas o si alguien ya dio positivo, y podríamos tener una data real de cuántos compatriotas están infectados, y eso nos permitiría de verdad hacer un plan de apertura inteligente. Me parece que la Secretaría de Educación tiene grandes fortalezas, pero lamentablemente no están las personas más idóneas para dirigir este proceso, y mucho de lo que hace el gobierno se ve en propaganda. Hoy por hoy yo creo que necesitamos en el sector educación poner las pardas en remojo y todos los actores luchar para garantizar el derecho a la educación. Y cierro con esto, hay un tema que a mí me preocupa muchísimo. La moral del magisterio se ha mantenido en un nivel bastante bueno a pesar de las dificultades. Tenemos más de 1 mes y medio de retraso en el pago, pero me preocupa mucho cómo va a quedar esa moral, cómo va a estar de estrés el magisterio de cara al próximo año escolar en medio de esta terrible incertidumbre.
Es ahí donde necesitamos liderazgos académicos y liderazgos que nos permitan avanzar hacia mejores derroteros. Profesor, muchas gracias por habernos atendido. Para servirle. Bien, agradecemos al profesor Daniel Esponda por darnos su opinión de estas celebraciones de septiembre y la situación de las clases en este 2020. Realmente faltará mucho por parte de la Secretaría de Educación en apoyo al magisterio, como bien lo ha apuntado el profesor Esponda, y que naturalmente pues tocará reinventarse también a partir del próximo año, porque de acuerdo a lo que nos decía el profesor, pues difícilmente ante las necesidades que hay para llevar la educación, sabemos de que existen programas fantásticos como el de Telebásica, por ejemplo, que está llevando la televisión, a través de la televisión clases y a través de la radio también, pues pero faltará mucho por hacer.